que va a ser el pasaje central que vamos a usar en esta mañana. Amén. Vamos a desarrollar el tema en base a este pasaje, pero quiero invitarles a que también puedan ir a sus Biblias al libro de Éxodo, el capítulo 3, del verso 8. Éxodo 3, verso 8. En Hebreos capítulo 3, verso 7 dice lo siguiente. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Verso 8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén. Repito, dice: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra donde fluye leche y miel. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más. El pasaje que acabamos de leer muestra el deseo de Dios para con su pueblo escogido, Israel. Israel, para este tiempo, había vivido bajo esclavitud de los egipcios a causa de su falta de fe y su incredulidad a Dios. Vivieron en esclavitud por los egipcios y ellos comenzaron a clamar por su libertad. Y la Biblia dice que Dios escuchó el clamor por la opresión de ellos y decidió sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra ancha, maravillosa, donde, según las palabras de Dios mismo, dice: fluye la miel y la leche. Es decir, el Señor está hablando de sacar a Israel de Egipto para llevarlos a la tierra que bien sabemos a la mayoría de nosotros quizá, que se llama Canaán. Ahora, es interesante, pero ustedes saben, amén, que toda la ocurrencia del Antiguo Testamento son sombras y símbolos de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Todo lo acontecido en el Antiguo Testamento era con propósito de darnos enseñanzas a nosotros. Son sombras y tipos y ejemplos de lo que Dios nos quería enseñar a nosotros. Dice, según la palabra, los que han alcanzado los finales de los tiempos, es decir, a nosotros. Entonces sabemos nosotros también, repito, que Egipto simboliza el mundo y Israel simboliza el pueblo de Dios. Nosotros ahora pueblo de Dios, y Dios sacándonos del pecado y del mundo y de la esclavitud para llevarnos a una tierra que aquí la Biblia llama Canaán, que simboliza la plenitud a la cual Dios quiere llevar a cada creyente. El deseo de Dios no solamente es que usted sea salvo. El deseo de Dios no es que solamente usted sea salvo. El deseo del Señor es llevarle a usted por un peregrinaje hacia su destino final aquí en la tierra. Canaán es el lugar donde se cumplen todas las promesas de Dios. Es el lugar donde Dios puede desarrollar y desatar toda la plenitud del creyente. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 10, por favor, para que podamos tener un poco más de base al respecto. Deuteronomio capítulo 6, versos 10 y 11. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, y luego comas y te sacies. Amén. Ese es el lugar donde Dios quiere llevar a su pueblo Israel. Un lugar donde había llenura de todas cosas, cosas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies.
El deseo de Dios, repito, es que usted pueda entrar a la tierra prometida, una tierra de abundancia, de plenitud. Y no se refiere solamente al hecho de la abundancia en sí, sino al momento en que tú vas a llegar a todo tu potencial. Diga conmigo, potencial. Una vez más, potencial. Es interesante, pero aquí la Biblia nos está hablando de una tierra o cisternas que ellos no cavaron, no, de casas llenas que ellos no edificaron. Es decir, es algo que no logras en tus fuerzas, es algo que vas a recibir como herencia. Canaán no es algo que tú conquistas en tus fuerzas. Canaán simboliza todo aquello que Dios ha preparado para ti como una herencia por gracia. Es decir, Dios ha preparado para su pueblo algo más allá de lo soñado, más allá de lo pensado, que es la vida de plenitud según los propósitos de Dios. Es algo que va mucho más allá de lo que podrías haber imaginado, que no se trata en realidad de ti, se trata de un propósito enorme que Dios tiene para cada creyente. Canaán. Amén. Gálatas capítulo 3, verso 19 también habla de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Usted puede verlo en su casa. Romanos capítulo 8, verso 32. Vamos a leer este pasaje. Usted puede luego leer en capítulo 17 de Génesis también en su hogar cuando haga el repaso de este tema, ¿no? Deuteronomio capítulo 12, verso 7 también puede verlo. Pero vamos nosotros a Romanos capítulo 8, verso 32 en este momento. Romanos 8, verso 32. Dice la palabra de Dios aquí: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con él todas las cosas? El que no negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿acaso nos va a negar también todas las cosas? ¿Te das cuenta? Dios, que no negó a lo más amado, lo más atesorado, a su Hijo. Amén. Él lo entregó por tu salvación, Él lo entregó por tu redención, Él lo entregó para que nosotros tengamos paz con Dios, salvación y vida eterna. Pero si Dios pudo dar a Jesús, el Hijo de Dios, para morir en tu lugar, ¿acaso no te va a dar con Él todas las cosas? Yo no sé de dónde hay gente que no cree que Dios prospera. Dios bendice y bendice en abundancia. Dios es un Dios de abundancia. Amén. Dice, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Para que las disfrutemos. Amén. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios, que podamos tener todo para que le podamos servir a Él plenamente. Para que podamos usar todos los recursos y todas nuestras capacidades de modo que podamos reinar con Él. La tierra fue preparada para ser herencia de nosotros. Todo lo que Dios creó realmente fue preparado para nosotros. Ese era el deseo de Dios para su pueblo Israel. Pero ahora vamos a 1 Corintios, que le dije que iba a ser el pasaje sobre el cual nos íbamos a parar, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 10. El detalle es que, si bien es cierto, Dios tenía esa tierra fantástica preparada para su pueblo Israel, amén, la gran mayoría del pueblo Israel nunca vio la tierra prometida, y mucho menos entró a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés. Moisés no llegó a entrar a la tierra prometida, a Canaán. Amén. Hay algo que ocurrió, y esto también nos dice de que no siempre todo creyente va a entrar a su máximo potencial en su vida. Muchísimos creyentes caerán en el camino a su plenitud. Muchísimas gentes simplemente se rendirán o simplemente acamparán a mitad del camino. Amén. Y ellos estarán buscando la bendición del momento y no serán capaces de ir por la plenitud a sus vidas. La bendición no es el punto final. El deseo de Dios es llevarte a tu destino en Dios, tu propósito magnánimo, más grande. Amén. Magnífico. Dios tiene un gran plan. El problema es que muchos creyentes se quedan en el desierto y mueren. Amén. La Biblia nos muestra que esa fue la historia de Israel. Amén. Ese fue el gran problema de muchos creyentes. 1 Corintios capítulo 10 nos va a mostrar
de manera clara qué cosas impidieron que millones de israelitas entraran a la tierra prometida. Y esto nos debe servir a nosotros como ejemplo para que ninguna de estas cosas puedan estorbarte de tu camino hacia la madurez, hacia tu destino. La Biblia nos dice lo siguiente ahora. 1 Corintios 10, todos, por favor, en sus Biblias. Dice la palabra aquí: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Fíjese, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestación a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuántos dicen amén esta hora? ¿Sí? ¿Está claro? La Biblia nos habla acá de 5 pecados que impidieron que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. 5 pecados que también se van a presentar como adversarios para que tú no llegues a la plenitud de tu vida. ¿Por qué no estás siendo promovido como quisieras? ¿Por qué no estás viendo las promesas de Dios cumplidas en tu vida? ¿Por qué no estás viendo el favor completo de Dios en tu vida? ¿Qué está impidiendo que puedas ir a lo máximo que Dios tiene para tu vida? 5 pecados, amén, que grafican y sintetizan básicamente, amén, los principales enemigos con los cuales tú vas a tener que luchar. El primero de ellos, amén, dice, verso 6, se llama codicia. Dice el verso 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Diga conmigo: codicia. Codicia. El primer pecado que voy a tratar este día, y luego seguiremos, vamos a tratar de cada uno de esos pecados y vamos a ver cómo enfrentarlos, amén, y cómo prepararnos para la conquista, porque Dios desea tu plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Dios desea eso. Pero ahí estará ese gigante llamado codicia, amén, para que tú no, que querrá impedirte entrar a la plenitud de tu vida. Ok, codicia. Estaba buscando en el diccionario el significado de codicia y esto es lo que encontré: deseo desenfrenado del poder. Codicia es un deseo desenfrenado del poder, de la riqueza y el placer. Es decir, cuando hay un deseo que no puedes controlar, amén, que te lleva a querer tener poder, poder político, poder religioso,
poder en el hogar, sí, en la familia, poder en lo que sea. Eso es codicia. Es un deseo no controlado de poder, de riqueza y de placer. Amén. La codicia es el pecado que está mellando hoy día la raza humana. Todo el mundo está sufriendo por la codicia. Otra definición de codicia es esta. Es la definición, digamos, traída de la palabra de Dios. Es el deseo de satisfacerse a sí mismo. Es el deseo de satisfacerse a sí mismo a costa de otras personas. Es el deseo de beneficiarse, de satisfacerse a sí mismo a causa de otras personas. Eso es codicia, eso es lujuria. En realidad, la codicia es en esencia lo mismo que la lujuria, sino que la lujuria básicamente está relacionada con lo sexual, pero la codicia es la raíz de la lujuria, es el empleo de todo medio para satisfacerme a mí mismo, porque tengo un gran ansia de poder, de placer, ¿no? Y de riqueza. ¿Pueden los creyentes de hoy día estar tentados con la codicia? Sí, estamos siendo tentados por la codicia. ¿Puede un creyente estar cayendo en la codicia? Sí, puede un creyente estar cayendo en la codicia. Puede que muchos creyentes tengan codicia en sus vidas y no se han dado cuenta. Amén. Codicia. Ahora, yo he mencionado la palabra pecado. Es tiempo de que llamemos a las cosas como son. La Biblia llama a la codicia pecado. Esa es la definición de Dios. Dios es un Dios sabio. Dios llamó a la codicia pecado por la gravedad de esto. Voy a dar un ejemplo. Hoy en día tenemos hambre mundial. ¿Cuál es la causa del hambre mundial? ¿Sí? La codicia. Las ingentes cantidades de animales y víveres que se tiran al mar, o leche que se tira al mar simplemente para que los precios no se tiren abajo. Entonces, la codicia de grandes empresarios y transnacionales lleva a la hambruna mundial, mientras en un lugar la gente se muere de hambre, en otro lugar se muere de comer demasiado. ¿Cuál es la raíz del pecado, del problema de la hambruna en el mundo? Codicia. ¿Cuál es el problema, la raíz del calentamiento global hoy en día? Mientras acá estamos con un calor tremendo, en los Estados Unidos han estado a no sé cuántos grados bajo cero. 50 grados bajo cero en algunas ciudades, increíble, más que Alaska. Calentamiento global. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no se soluciona este problema del calentamiento global? Es decir, con la emisión del carbono y todo lo demás. ¿Por qué? Porque los grandes dueños del poder, los grandes lobbies del mundo no quieren ceder porque ellos quieren seguir ganando y ganando y ganando y ganando. Ya en China hay ciudades donde tú tienes que caminar con máscara, porque la contaminación es terrible. Todo el mundo anda enmascarado ahí por la contaminación. No, es tremendo. Hay momentos que casi no se ve, no por neblina, sino por la contaminación mundial. ¿Qué ha llevado al mundo a esta situación? Codicia. El aumento de las enfermedades sexuales. ¿Sí? El SIDA, los diferentes tipos de enfermedades como la sífilis, gonorrea y otro tipo de enfermedades, en especial el SIDA. ¿Por qué? Por la codicia de hombres que usan a mujeres pagando dinero. De hombres que van en busca de una mujer ajena, de la vida fácil, para tener placer y de esa manera satisfacer su codicia desenfrenada de posesión. ¿Qué está llevando hoy día a ver tantos niños sin padre? Hombres que conquistan a mujeres por simplemente codicia, las dejan embarazadas y luego las abandonan. Y tenemos un montón de niños sin padre. Abortos, tenemos 350,000 abortos al año en este país. Hoy día hay 1,000 abortos, mañana habrá 1,000 abortos, pasado mañana habrá 1,000 abortos, porque hay un montón de hombres que le ofrecen el oro y el moro a una mujer, la dejan embarazada, una vez que la dejan embarazada se echan a correr. ¿Qué lleva a esto? ¿Qué lleva a esta situación de los abortos? La codicia. La codicia ha generado guerras en el mundo, ¿verdad?
Estamos ahí un pleito, un litigio con Chile. En enero nos van a ¿no? salir el dictamen de la Haya. ¿Y por qué? Por la codicia que llevó a nuestros países a tener guerra. El hombre quiere más. Y la codicia lleva a que un hombre cuando tiene algo quiere más y quiere más y quiere más. Eso es lo que hace la codicia. Todo tiene un origen. Todo esto tiene un origen en la codicia. Y la Biblia nos habla, ustedes no entraron a la tierra prometida por codicia. La codicia hace que tú te levantes muy temprano a trabajar, llegues muy tarde de tu trabajo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Dices que tú, por el bien de tu familia, pero ya te mudaste a tu oficina, de modo que ya no tienes tiempo para despedirte de tus hijos y ya no tienes tiempo de verlos descansar. Tú dices que lo haces en el nombre de tu familia, pero lo que está pasando en realidad es que posiblemente sea la codicia el motor de tu vida. Cuando tú tiras a tu familia por la ventana en el nombre de una mejora, eso no es amor, eso es codicia. ¿Qué necesitamos para vivir? Agua, alimento, ropa. ¿Qué necesitamos para vivir? Agua, alimento, ropa, descanso y logros. Y sobre todo amor. Pero no, ya quiero algo más sofisticado en la ropa, ya quiero algo más sofisticado en mi celular, ya quiero algo más sofisticado en mi casa, ya quiero un carro más sofisticado. Cuando tengo este carro, luego sigo por otro. Yo no digo que eso esté mal, estoy hablando que la codicia es un deseo desenfrenado que ciega tu mente, ya no te deja pensar de manera coherente, ya no tienes lógica en tu pensar, es el motor de tu vida, vives afanado, vives perturbado, ya no tienes paz y poco a poco te vas deslizando y en el momento menos pensado ya rebalaste. Ya caíste. Codicia. La codicia hace que estés tan cansado de trabajar que ya no tienes tiempo para buscar a Dios. Ya no tienes tiempo para leer la palabra de Dios. Ya no tienes tiempo para congregar. Congrega simplemente cuando te sobra el tiempo. Y ya no es Dios el primero. Y cuando codicias te pierdas entrar a la tierra prometida. Dios tiene algo para ti. Dios, dice la palabra, cisternas que no cavaste, casas llenas que tú no edificaste. Es la gracia de Dios, pero no puede depositarse sobre ti la gracia de Dios mientras tengas codicia en tu corazón. La codicia hace que tú tengas un montón de excusas para no diezmar al Señor y no ofrendar. Eso hace la codicia. Santiago capítulo 1. Hebreos, Santiago. Capítulo 1, verso 14 al 16. Dice la palabra aquí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. La concupiscencia es algo que arde en el centro de un hombre porque se ha dejado atrapar por la codicia. Capítulo 4 de Santiago, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Por qué tienes tanto enojo en tu familia? Llegas a la casa y todo lo que hablan es de dinero y terminan siempre discutiendo por dinero. Hay guerras y hay pleitos entre hijos y padres. Hijos que quieren quedarse con la herencia y quieren que el padre se muera por la herencia. Hoy día vemos hijos matando a sus padres por la herencia. ¿Qué es esto? Codicia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones los cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis porque no deseáis, no tenéis lo que deseáis porque no pedís, y cuando piden, piden mal porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Qué interesante, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿Sientes envidia por cómo le va a la gente?
tu hermano, tu familiar es bendecido, tiene algo mejor y dice, mira lo que obtuve, mira, gracias a Dios lo que tengo. Y en lugar de salir de ti, de tu corazón, un gozo sincero, piensas dentro de ti, ay, ¿cómo le va a este? Este no se lo merece. Y no hay alegría que fluye de ti, más bien hay un enojo, molestia. ¿Sabes cómo se llama eso, verdad? Envidia. La envidia tiene una raíz y la raíz de la envidia es la codicia. Si tienes envidia en tu vida controlándote, es porque la codicia te está controlando más. Si no puedes alegrarte con la bendición de otros, si no puedes alegrarte por cómo Dios prospera a otros, cómo Dios levanta a otros, si no puedes regocijarte por ellos, más tienes envidia, es porque tienes codicia, estás codiciando algo. Codicias algo. Ahora, la codicia siempre quiere más, la codicia pide. Amén. Ahora, una mujer codicia a un hombre casado. Cuando una mujer codicia a un hombre casado y se mete en su vida simplemente para tenerlo. Hay mujeres que ven a un hombre feliz, contento en su matrimonio y comienzan a seducirlo simple y llanamente para malograrle el matrimonio a otra mujer. Codicia. Nada más. Hay mujeres que tienen esta cosa metida ahí. Buscan justamente a hombres que tienen una buena relación con una mujer, con su esposa, y ahí ella se mete, no importándole a ese hombre, porque lo único que tienen, las mueve estas mujeres, es la codicia. Y luego de tener ese hombre, comienzan, como dicen en el argot popular, a sangrarlo, y el idiota cae preso de su lujuria y comienza a ser sangrado por esta mujer manipuladora. Una mujer codicia cuando gasta y usa las tarjetas de crédito de su esposo a sabiendas que lo deja fuertemente endeudado. Cuando presiona a su esposo y lo atosiga continuamente para comprar eso que ella ardientemente desea. Y cuando él no le da, entonces ella lo castiga a él en cuarentena sexual. Y ahí está el pobre en cuarentena sexual, porque su esposa lo ha castigado porque no le dio lo que ella quería, y eso se llama manipulación, codicia. Lo dije hace un rato y lo repito, un hombre codicia a una mujer cuando la seduce y la conquista para solo tener placer con ella. Una vez que logró satisfacerse, la abandona, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el problema de este tiempo? Entonces, el problema de este tiempo, le hemos dicho varias veces, es la ausencia del hombre en el hogar. Los hombres han abandonado el hogar persiguiendo su codicia. Tenemos hombres codiciosos y avaros. Tenemos niños sin padre. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la salida? La salida es simple. La Biblia dice de tal manera, de tal forma, de tal magnitud, amó Dios al hombre que ha dado su único hijo. Es muy distinto a Dios. Dios no busca tener. Dios no busca poseer. Dios busca dar. El amor da, la codicia pide. El amor entrega, la codicia posee. La codicia es satisfecha mientras más posee. El amor es satisfecho mientras más da. La respuesta y el antídoto de Dios para la codicia es recibir el amor liberador de Dios. Gloria a Dios, porque tenemos un Dios que no es codicioso, tenemos un Dios que es dador. Dios es amor. Amén. Dios es amor. El otro día vi una imagen en internet bien interesante y era una lápida sencilla. No decía el nombre de la persona en particular,
pero había un escrito en la lápida que decía, hasta aquí llega, voy a leerlo para no me voy a olvidar, hasta aquí llega el orgullo, la vanidad y la riqueza. Piense, la lápida ahí, ¿no? Y este dicho, hasta aquí llega el orgullo, la vanidad y la riqueza. Nada hemos traído a este mundo, nada vamos a llevarnos. ¿No es la vida más que el alimento?, dijo Jesús. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Por qué os afanáis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿No es la vida más? Ya lo hemos repetido. Qué interesante es que las cosas más hermosas de la vida no lo compra el dinero, ¿verdad? Las mejores cosas de la vida no la compra el dinero. El dinero no compra el amor, la verdadera amistad. Es más, mientras más dinero tengas y más poder tengas, más amigos, entre comillas, tendrás de los falsos. Mientras más riquezas, más de las otras personas van a rodearte. Los verdaderos amigos se muestran muchas veces en las pruebas, ¿verdad? Pero la amistad es tan linda, el abrazo de una esposa, la paz en el hogar, la comunicación. ¿Qué necesitamos para ver? Pastor, usted es conformista, ¿está enseñando a esta iglesia a ser conformista? No, Señor, estamos diciendo que Dios quiere bendecirnos mucho más allá en abundancia, pero lo que Dios quiere es que quitemos de nuestro corazón aquello que hace que al final las cosas nos terminen poseyendo a nosotros y no nosotros poseyendo en verdad a las cosas. Dios quiere hacernos libres. Y Dios quiere darnos la entrada a la tierra plena. Amén. ¿Cuántos hombres iban bien ascendiendo en su trabajo? Pero la codicia entró a ellos. Y acodiciaron el puesto de otros. O de repente mintieron en un informe por acelerar su avance, por la codicia. Fue descubierto y lo botaron con una patada en el trasero. Echaron a perder todo por su codicia. ¿Cuántas cosas están echando a perder por la codicia en el mundo entero? Dios nos ama tanto que no quiere que seamos codiciosos. Dios quiere que nosotros no tengamos un apego a las cosas, ni al poder, ni al placer desmesurado. Dios quiere que gocemos del poder, del placer y de las riquezas en términos justos con el poder del amor. Amén. Cuando tienes ese amor, usarás las cosas no para tu beneficio, sino para beneficios de otros. ¿Cómo estás tú, hermano? Codiciar te lleva a orar a Dios para aún usar a Dios para tus propios propósitos. Tus oraciones son motivadas por la codicia. Piden y piden mal para gastar en vuestros deleites. Dios quiere algo mucho mejor por nosotros, pero antes quiere cortar con la codicia. Si nos volvemos a Dios y reconocemos, Señor, hay codicia en mi vida, ¿verdad? He estado perdiendo la frescura, he estado perdiendo, Señor, la paz, el gozo, he estado perdiendo la claridad en mi mente. Estoy perdiendo a mis hijos. Estoy perdiendo comunicación, tiempo con mi esposa, con mis hijos, Señor. Estoy perdiendo aún, no estoy haciendo absolutamente nada por bendecir a otros, teniendo la verdad, teniendo la salvación, teniendo la paz. Señor, estoy absorto y he caído también en la carrera loca a la cual este mundo se ha metido ahí a correr, ¿verdad? Hambres, pestes, calentamiento global, abortos, huérfanos, por la codicia. ¿Vas a ser tú uno más? ¿O quieres hacer la diferencia? ¿Vas a ser tú uno más arrastrado por la fuerza de la corriente de la codicia? ¿O vas a decir, no, basta, yo no quiero perder mi alma, no quiero morir en el desierto, quiero más,
quiero algo mejor. Quiero la verdad, quiero la libertad. ¿Sabe? La codicia no es más que un deseo engañoso de tener algo que en realidad nunca va a llenar tu real necesidad. Tu real necesidad es salvación. Tu real necesidad es que encuentres la razón por la cual fuiste creada, fuiste creado. Tu real necesidad es encontrar el verdadero amor. Y la Biblia, repito, dice que Dios te ama a ti como nadie puede amarte. Él entregó a su Hijo, Él cambió mi vida, Él cambió la vida de muchos acá. Y no seamos distraídos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Oramos